Amén. Estamos avanzando en nuestro tema del mes de diciembre y su nombre será, y estamos hablando de los nombres que se le atribuyeron a Jesucristo algunos 700 años antes de que Él naciera. Esto fue dado por el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, los nombres de Jesús. ¿Y por qué son importantes? Porque estos nombres nos ayudan a reconocer más los atributos de nuestro Señor y Salvador. Y también el énfasis que queremos hacer o que estamos haciendo en este diciembre es que la atención nuestra no se vaya al arbolito, no se vaya a los regalos, no se vaya a las fiestas, al lechón asado, a los pasteles, ¿no? Sino que nos centremos en la persona de Jesucristo. Muchos dicen por ahí, Jesus is the reason for the season. Y si es que esto debería ser una realidad para alguien, esta realidad debería ser patente para nuestras vidas. Y por muchos años yo creo que nos hemos distraído. Y a propósito, el sábado pasado tuvimos la reunión de parejas y hablamos de la atención y llegamos a una conclusión a través de un pequeño pensamiento que traje, es que cuando nos distraemos, perdemos el enfoque, perdemos la atención y caemos en la apatía. Es un proceso. Usted pierde la atención, se distrae y ya no le interesa eso. Entonces, como usted está distraído, cae en la apatía, ya no le interesa. Entonces, es posible, sí es posible que a través de una distracción quitemos la mirada de Jesucristo y caigamos en una apatía. Ya no nos interesan las cosas de nuestro Señor porque hemos quitado la mirada, porque el Señor ha dejado de embelezarnos, de maravillarnos. Y ese fue el primer nombre que vimos hace 2 semanas, que el nombre del Señor, el primer nombre fue admirable consejero o maravilloso. En inglés dice wonderful, que hace maravillas. Y dijimos que Jesús no solamente hace maravillas, sino que Él es maravilloso, Él es admirable, no hace cosas admirables, Él es admirable. Y también hablamos de que no necesitamos nosotros, hay un dicho en inglés que dice, hay personas que necesitan un milagro o una señal diaria para mantener al diablo lejos de sus vidas. Pero el creyente, we don't need a miracle a day to keep the devil away. No necesitamos un milagro diario para saber que Dios existe y para saber que nuestro Señor es maravilloso, maravilloso. Y esto nos manda a enfocarnos en la persona de Jesucristo en estas épocas de Navidades. Y vuelvo a decir, la tradición es difícil romperla y yo no soy anti-tradición. Hay tradiciones que son muy buenas, pero no podemos caer en el tradicionalismo y seguirnos enfriando o quitando el enfoque o volvernos apáticos a la razón por la cual Dios se encarnó. Nosotros no celebramos el nacimiento del niño Jesús, nosotros celebramos la encarnación. Dios vino al mundo a habitar entre nosotros. ¿Para qué? Para identificarse con nosotros y para morir por nuestros pecados. Este es el regalo más grande y más maravilloso de todos los tiempos. Y el mundo lo que ha hecho lo ha tornado en algo comercial, ¿verdad? En gran manera. Pero vuelvo a decir, queremos volver el enfoque y para eso estamos meditando en los nombres atribuidos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador del mundo. Este mundo necesita salvación, ¿cuántos lo saben? Amén. Y los que han sido salvos son los instrumentos que Dios quiere usar para traer salvación a los que todavía no han alcanzado la salvación. Amén. Amén. Gracias. Usted ve, me corrige constantemente. Los niños, si es que hay niños aquí, están ya en Children's Church en el cuarto 236. Una vez al mes tenemos esa actividad especial. Entonces los niños pueden subir. Si las mamás desean, pueden salir un momentito y llevarlos arriba al cuarto 236. Tienen una actividad súper especial los niños del día de hoy. Amén. Jesús es el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. El evangelista del Antiguo Testamento, Isaías,
Se le llama el evangelista del Antiguo Testamento, porque habló vívidamente acerca de Jesucristo. Y fueron 700 años antes de que Jesucristo naciese. Y Jesucristo no solamente nació para cumplir lo que se había dicho que él iba a nacer, pero también él cumplió todo lo que se habló acerca de él. En el Nuevo Testamento vemos constantemente que dice para que se cumpliese lo escrito, para que se cumpliese la profecía. Uno de esos casos tenemos justamente Mateo 16, 21, cuando Mateo cita acerca de la profecía de Isaías. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto habla Mateo, ¿verdad? De que Jesús comenzó a declarar específicamente para qué él vino al mundo, que él tenía que cumplir una misión. Jesús vivió su misión. Él no solamente predijo su muerte o habló de su muerte y de su resurrección, sino que también la llevó a cabo. Alguien dijo en cierta ocasión, un predicador dijo, si es que por 700 años se ha hablado de alguien que había de venir, y si esta persona viene, hablando a un grupo de escépticos, de personas no creyentes, dice, si esta persona viene y esta persona cumple todas las profecías dichas 700 años atrás, y no solamente cumple las profecías, sino que esta persona anuncia su muerte y su resurrección y lo cumple, hay que prestar atención a esa persona. Y para eso no tienen respuesta los incrédulos, para eso no tienen respuesta los ateos. ¿Cómo puede ser que Jesús viene y dice, voy a morir, voy a cumplir lo que está escrito de mí y voy a resucitar al tercer día? Por ahí hay uno que es llamado, creo que es Houdini, se le llama the greatest escape artist, el mago que más veces se escapó de la muerte. Él se metía en cajas con candados, se encadenaba, le metían en una piscina, en el mar, o hacían varias maneras en las que era imposible que esta persona podría salir con vida. Y Houdini, que era un ilusionista, un mago, se le llamaba el escapista más grande de todos los tiempos, pero no pudo escapar la muerte. Sin embargo, Jesucristo, the greatest escape artist, porque él no solamente cumplió lo que dijo, fue enterrado, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día, él cumplió lo que dijo. En Mateo 4:12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Usted ve, Jesús cumplió las escrituras. Profeta Isaías dijo en el versículo 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Esto fue lo que dijo Isaías, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fíjense lo que dice la Biblia. Jesucristo fue a esa área, a ese terreno, a la Galilea de los gentiles, porque Él es la luz del mundo. Cuando Jesucristo llegó a esa región, la Biblia dice a los que vivían en sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesucristo es la luz de la vida, dice la palabra de Dios. Jesucristo es la luz del mundo. El profeta Isaías, el versículo 2 en el capítulo 9 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esto fue dicho una vez más 700 años antes de que Jesucristo entrara en Capernaum. Dice, a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luego después del versículo 3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Esto nos habla de la gran liberación que trajo Jesús a la humanidad, la liberación del yugo del pecado, del yugo del pecado.
Luego después dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el túmulo de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Quiere decir que una vez que usted viene a Jesús, se acaban sus batallas contra el pecado en sus propias fuerzas, porque ahora nosotros no luchamos. No luchamos con nuestras fuerzas. Él vino a romper el yugo y por el poder del Espíritu Santo de Dios, ahora podemos vivir una vida de victoria. ¿Cuántos son testigos de eso? Gloria sea a Dios. ¿Y por qué esto sucedió? ¿Cómo es que esto sucedió? Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro. Y dijimos hace 2 semanas, un niño es nacido, habla de la naturaleza humana de Jesús. Un hijo nos es dado, habla de la naturaleza divina de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es un niño nacido de María la Virgen. Dice, y el principado sobre su hombro. Y cuando habla del principado, habla de la exousia, o es la palabra griega, de la autoridad máxima. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús es autoridad, Jesús es la autoridad, no es una autoridad. La Biblia dice que por cuanto se humilló hasta lo sumo, obedeciendo al Padre, Dios lo exaltó a lo máximo, lo sentó a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ese es el niño que fue nacido, ese es el hijo que fue dado. El principado es sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero. Fue lo que leímos hace 2 semanas, Dios fuerte. Pastor Manuel nos habló acerca de Dios fuerte la semana pasada y hoy queremos hablar del Padre eterno. Padre eterno. La naturaleza del Señor Jesús es una naturaleza de potestad, de majestad. Naturaleza de potestad y majestad, y tenemos que volver toda nuestra atención a esa naturaleza de Jesús. Celebramos en Navidad, entre comillas, el nacimiento. ¿Por qué digo entre comillas? Porque históricamente y científicamente se dice que Jesús no nació en un diciembre, que nació posiblemente en un abril. No hay una fecha específica. Creo que Dios no lo dio a conocer, no está en la Biblia para que no idolatremos ese día. ¿Verdad que sí? Porque Jesús en realidad es eterno, es eterno. Tenemos que volver nuestra atención a Jesús, a nuestro Señor y Salvador. Y la pregunta que comenzamos haciendo hace 2 semanas, en las Navidades, ¿usted se acerca más a Jesús o las lucecitas le distraen? ¿Usted siente más la presencia del príncipe de paz en su vida? ¿O usted se llena de nostalgia, se llena de ansiedad, se llena de tristeza? Tenemos que volver nuestra atención al que es la razón de la Navidad, a Jesucristo. Y el día de hoy queremos hablar sobre Jesucristo, cuyo nombre es Padre Eterno. Parece que hubiera una contradicción porque el dice un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y ahora este hijo tiene el nombre de Padre Eterno. O es Padre o es Hijo. Nosotros creemos en la Trinidad. Creemos en la deidad de Jesucristo. Jesucristo es el Padre Eterno. Jesucristo es el Hijo que vino a morir por nuestros pecados. ¿Verdad que sí? Los 3 son uno. Es la unidad en la Trinidad. En la Trinidad, el Padre y el Hijo son uno. Jesús es eterno, Jesús es el Padre eterno. Hoy en día se levantan sectas y más sectas y muchos estas nuevas olas de pensamientos quieren negar la deidad de Jesucristo. Deidad de Jesucristo quiere decir que quieren negar la divinidad de Jesucristo, pero Jesucristo es Dios. Nosotros no servimos a un ídolo creado por manos de hombres, no servimos un ideal inventado por hombres. Nuestra vida ha sido rescatada por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesucristo es un niño que nació, pero es un hijo que fue dado. Y ese hijo que fue dado, su nombre es admirable consejero, Dios fuerte, y su nombre también es Padre eterno. Amén.
Él es nuestro Señor. Desde que vinimos a Jesús somos reconciliados con el Padre eterno. Desde que vinimos a Jesús. Y le digo una cosa, nunca más seremos huérfanos. Por ahí hay quienes dicen, padre no es el que engendra, sino el que los cría o el que cría. Y es un principio bastante interesante, porque en realidad padre es el que engendra y el que asume su posición de padre o su responsabilidad de padre puede ganarse el título de ser padre, pero padre es el que engendra, ¿verdad que sí? Pero nuestro Dios no solamente es el que cuida de nosotros, sino la Biblia dice a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los que son engendrados, no por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Usted y yo hemos experimentado un nacimiento nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Si es que Él es Padre eterno, nosotros somos hijos. Amén. Y el concepto de Dios como Padre no es meramente el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Dios llama a su pueblo Israel, Dios llama a mi pueblo, Dios llama a mis hijos. Israel se refiere, o el pueblo de Israel se refiere a Dios como su Padre. Pero la paternidad del Antiguo Testamento estaba basada en obras, estaba basada en la ley. El pueblo de Israel tenía que cumplir la ley para ser parte de la herencia, para ser parte de la bendición de Dios, para ser parte de esa relación de padre, hijo o de Dios y su pueblo. Jesucristo vino y con su sangre selló un nuevo pacto. El pacto de la sangre de Jesús nos habla de la gracia divina sobre nuestras vidas. En otras palabras, Dios no esperó que usted primero cumpla con los 10 mandamientos para decir, ahora sí te acepto como mi hijo. Dios no le puso condiciones y dijo, si cumples todas estas cosas, entonces te voy a tomar como hijo. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza humana es imposible cumplir con lo que Dios requiere para nosotros poder agradarle a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios vino, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para que seamos limpios, libres de toda maldad, y envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Primero nos adoptó, primero nos engendró como hijos y nos dio una nueva naturaleza, y ahora con esta nueva naturaleza sí podemos nosotros mantener una relación de padre, una relación de hijo y padre, ¿verdad que sí? Es por el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos prevalecer en esta relación. Y por eso le digo que si Él es Padre, nosotros somos hijos y más nunca seremos huérfanos, porque Él no solamente es Padre, sino Él es Padre eterno. ¿Y por qué más nunca seremos huérfanos? Porque mientras vivamos tenemos nuestro Padre eterno y cuando morimos vamos a pasar la eternidad con nuestro Padre eterno, ¿verdad que sí? Usted me ha escuchado posiblemente decir esto antes, para los que están aquí por primera vez o segunda vez. Yo no me crié con mi papá. Mi papá vino a visitarnos aquí un par de veces antes de partir con el Señor. Partió en febrero de este año. Tengo vagas memorias de mi padre. Cuando yo tenía 6 años, él ya se había ido. Y dicho sea de paso, Dios me hizo pasar por una experiencia maravillosa antes de convertirme. Dios me hizo entender que mi padre, aunque yo crecí sin el amor o sin el cuidado de un padre, Dios me hizo entender antes de convertirme, una experiencia maravillosa, de que mi padre me amaba. Y Dios me llevó a perdonar a mi padre de corazón antes de yo poder recibir el perdón de Dios. Entonces, muchos o algunos de nosotros posiblemente no sabemos o no hemos experimentado el cuidado, la ternura, el amor de un padre. Y vuelvo a decir, yo soy uno de ellos. Y lamentablemente el mundo en el que vivimos es un mundo lleno de familias rotas, lleno de hijos que se están criando sin padres. Pero cuando venimos a los caminos del Señor, tenemos que empezar a despojarnos de esas capas que han
endurecido nuestro corazón para que podamos establecer una relación de hijo-padre, de padre-hijo. Tenemos que perdonar lo que no hemos recibido, tenemos que perdonar las heridas que nos han causado o que se han dado en nuestra niñez, en nuestra juventud por causa de la ausencia de un padre. Para poder identificarnos con nuestro Padre Celestial tenemos que ser sanados. Y me parece a mí que este es un proceso en el cual muchos hayan tropiezo. Y tiene algo de lógica. Si es que no hemos tenido un padre, ¿cómo vamos a poder relacionarnos con un padre a quien no vemos? Si no hemos tenido una relación con un padre a quien pudimos ver o que sabemos que existió en nuestro medio. Pero Dios, este día, la Biblia te recuerda de que Dios se llama Padre de huérfanos. Padre de huérfanos. Aunque hayas pasado por la orfandad, aunque hayas pasado por el abandono, aunque hayas pasado por la ausencia de un padre, Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu valor. Dios quiere restaurar tu identidad, porque somos creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos que aferrarnos a esta nueva identidad. ¿Por qué es importante este nombre de Padre Eterno? Porque si Él es Padre, nosotros somos hijos. Y una vez más, no solamente es el Padre que cuida de nosotros, no solamente es el Padre que viene y nos adopta, sino es el Padre que nos engendra. Es el Padre que envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo. Es el Padre que dio una nueva naturaleza a nuestra vida. Somos nacidos de nuevo. No solo hemos nacido de carne, sino hemos nacido del Espíritu. ¿Verdad que dice la palabra eso? Y si usted no ha experimentado el día de hoy el nuevo nacimiento, si usted no ha experimentado el día de hoy una regeneración, una renovación divina, Dios le ha traído a este lugar para que usted escuche este mensaje. Hay un Dios creador de los cielos, que es su Padre. Y dicho sea de paso, los nombres con los cuales el Señor se revela son nombres que van en progresión hacia una relación más íntima. ¿Ok? Solamente escuche esto. ¿Cuáles son los nombres? Admirable. Primero Él es admirable. Es consejero. Es admirable, es alguien con el cual yo me puedo relacionar. Luego después Él es Dios. Es Dios, es mi creador. Es un Dios fuerte, más cercano. Luego después Él es mi Padre eterno. Y la próxima semana vamos a ver que Él es el príncipe de paz. Y eso quiere decir Dios, no solamente cercano, sino Dios en mí. En mí. ¿Cuántos saben que con Dios tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones? Entonces tenemos que aferrarnos a nuestra naturaleza, a nuestra nueva identidad como hijos de Dios, reconocer que hemos sido engendrados por Él. Y esta nueva naturaleza nos trae también una nueva responsabilidad. Una nueva responsabilidad. Esta responsabilidad que usted y yo tenemos, si decimos que somos hijos, hemos sido llamados a ser familia de Dios, dice Efesios. Somos llamados al reino de Dios, dice la palabra. Y esto nos da una nueva identidad, pero también nos da una nueva responsabilidad. Y escuche esto, esta nueva responsabilidad va en contra del reino de las tinieblas. Antes éramos arrastrados por el pecado. Nuestra nueva identidad, nuestra nueva relación con Dios, nuestra nueva responsabilidad va en contra del reino de las tinieblas. Tenemos una nueva herencia. Y escuche esto, nuestra nueva herencia es peligrosa para el reino de las tinieblas. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Tenemos una nueva identidad, una nueva herencia y tenemos una nueva misión que cumplir. Y la urgencia que Dios ha puesto en mi corazón, y los alumnos del instituto saben que en la clase de la historia de Asambleas de Dios, y aquí está la hermana Marisa que nos está visitando hoy, que es alumna del instituto, pues a mí me apasionó estudiar la historia de Asambleas de Dios, que comenzó en 1906. Me apasionó al ver cuál era el poder, cuál era la energía que movió a este grupo de creyentes hasta que hoy en día, 100 años después,
dijimos en estudios previos y también lo compartí aquí, algunos dicen son 280 millones de creyentes que pueden ser referidos a asambleas de Dios, y otros dicen que somos hasta 600 millones de personas que comenzó este movimiento. ¿Y cómo comenzó? ¿Cómo fue que este movimiento tuvo ese auge, esa energía, esa pasión? Ellos se propusieron predicar el evangelio a las naciones. ¿Y qué era lo que les movía? ¿Qué era lo que les impulsaba a no detenerse y a hablar de estas buenas nuevas? Era un principio, una doctrina: el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto. Esta era parte de su predicación. Predicar el evangelio, ¿por qué? Porque Cristo venía pronto. Y lo que comencé diciendo el día de hoy, yo creo, mi hermano, que la iglesia de Jesucristo está distraída. No estamos cumpliendo la gran comisión porque hemos perdido el enfoque y hemos caído en la apatía. Pero le digo el día de hoy, hay una urgencia, hay una urgencia. La venida, el retorno de nuestro Señor Jesucristo está más pronto, está más cercano de que cuando nosotros creímos. Y si hace 2000 años el apóstol Pablo creía que ni siquiera iba a haber la muerte, él creía que el Señor Jesús iba a regresar antes que él muriera, ¿cuánto más cercana no está la venida de nuestro Señor Jesucristo ahora? Y vamos a hacer énfasis durante todo el 2019 acerca de esto, porque si es que este principio, si es que esta doctrina no le pone a pensar a usted, no le pone a temblar a usted, entonces usted ha caído en la apatía. Usted se ha distraído, ha quitado la mirada de Jesucristo, ha quitado la mirada de su misión, de su propósito, el propósito del llamado de Dios en su vida. Dígale que está a su lado, no te pongas tan serio. Sí, sonría que Cristo le ama. Amén. Sonría que Cristo le ama. Vamos a avanzar. ¿Por qué es importante esta doctrina? La doctrina de que Dios es nuestro Padre eterno. ¿Por qué? Escuche esto. Y esta es la primera vez que voy a hablar brevemente de esto. No me gusta dar mucha gloria o propaganda a cosas que son irrelevantes, pero es necesario que usted sepa, o a lo mejor deberíamos hablar más acerca de esto. La realidad es que estoy entre la espada, no entre la espada y la pared, estoy indeciso. José de Jesús Miranda aseguraba ser la reencarnación del apóstol Pablo primero. Después él dijo que era Jesús. Y después él dijo que era el anticristo. Era el líder de una secta que se llama Creciendo en Gracia. Luego después él murió y no se sabe de qué. No quisieron decir de qué murió. Pero él decía que era Dios. Y Dios murió, supuestamente. Dios murió. Él era divorciado 2 veces, casado 3 veces, acusado de fraude de millones de dólares. Tenía, según él, 2 millones de seguidores en 35 naciones. Esto fue hace poquito. José Jesús Miranda murió hace 4 o 5 años. Ahora, la esposa de él, la viuda de él, se llama Lisbeth García. Pero ahora no es Lisbeth García. Ahora es la encarnación de Melquisedec. Entonces, ella ahora dice que ella es Dios, que ella es Dios Madre. Ella dice que ella es Dios Madre, se hace llamar Cristo Lisbeth o Melquisedec Lisbeth. Ahora, si es que esto le causa gracia a usted, a mí lo que me causa consternación es que hay millones de personas que creen esto y que están dando millones de dólares y tienen un ministerio que es internacional. Esta no es la única secta, hay la Iglesia de Dios de la Sociedad Misionera Mundial. ¿Cuántos han oído? Iglesia de Dios de la Sociedad Misionera Mundial, fundada en 1964 por Aung San Han. Aung San Han fue el fundador. Esta secta habla de que
Dios es madre. Y no solamente de que Dios es madre, sino que Diosa Madre vive con nosotros aquí en la tierra, ahí en Corea. Ellos creen que San Gil-ha es Dios Madre, San Gil-ha. Y yo no la he visto mucho, pero dicen que es una viejita que no puede ni caminar. Pero ella es la encarnación, ella es Dios Madre. ¿Por qué es preocupante esto? Porque tienen cerca de 3 millones de creyentes, 7,000 localidades en 150 países. Parece una locura. Pero por eso, mire, escúcheme esto. Para el que no tiene un fundamento de la verdad, cualquier mentira es una verdad. Cualquier mentira se torna una verdad. Pero para los que conocemos la verdad, ninguna mentira tiene cabida. Y por eso es importante de que usted y yo el día de hoy meditemos en uno de los nombres atribuidos a nuestro Señor Jesucristo 700 años antes de que Él nazca. Cuando Él vino, Él cumplió la profecía. Y estos nombres no son dados a la casualidad. El Hijo es el Padre, Jesucristo es el Dios eterno. Jesucristo es Dios eterno. El diablo quiere tergiversar esta verdad. ¿Por qué? Porque el rato que nosotros no abrazamos este principio, si Él es Dios y si Él es Padre, yo soy hijo. Si Él es Padre, yo soy hijo y yo soy creado a imagen y semejanza de Dios, fui vendido al pecado por causa de la rebelión de Adán, pero fui redimido, fui comprado de vuelta, no solamente fui perdonado, fui justificado, fui limpiado, fui perdonado de todo pecado, mi pasado fue borrado. Y cuando Dios vio en mí la justicia de Jesucristo, cuando Dios vio en mí, Dios ve en usted y Dios ve en mí. Vamos a poner que el pecado tiene colores, gris, varios shades de gris hasta que llega a negro, ¿verdad? O rojo. Y vamos a poner que la santidad es blanca, como es una buena ilustración. Cuando Dios le ve a usted, Dios no ve su pasado negro. Dios no ve su pasado sangriento. Dios no ve su pasado revolcado en el fango. Dios ve la santidad o la justicia de Jesucristo. Y por cuanto la sangre de Cristo vino y tuvo su efecto, por cuanto la muerte de Jesucristo pagó por nuestros pecados, Él fue la expiación de nuestros pecados, Él pagó el precio por nuestros pecados. Entonces Dios pudo enviar a nuestro corazón, que ahora está limpiecito, envía el Espíritu de su Hijo Jesucristo. Por ese Espíritu nosotros clamamos y decimos, Abba Padre, y Abba quiere decir papito. ¿Y por qué es necesario que nosotros reconozcamos que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Padre eterno? Porque a menos que entendamos la relación a la que Dios nos ha llamado, sí, Dios es Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad, pero Él nos llama a sus hijos, ¿para qué? Para que usted y yo podamos tener una relación tierna con Dios, una relación íntima con Dios. Ya no es una relación basada en la ley, ya no es una relación basada en un juicio por cada desobediencia, ahora es una relación basada en la gracia. La Biblia dice que Jesucristo abrió un camino más amplio a través de su propio cuerpo, a través de su sangre, para que usted y yo podamos entrar con confianza al trono de la gracia. Y yo no sé cuántos de ustedes le dicen a Dios Abba, o cuántos le dicen a Dios papito, pero Dios quiere que le digamos papito. O no sé cuál sea su manera de tratar a Dios, ¿verdad? Yo siempre me presento, mis oraciones, si ustedes han oído, yo siempre comienzo con Dios y Padre. Reconozco que Él es Dios, pero también reconozco que Él es mi Padre. La Biblia dice, como el Padre sabe compadecerse de los hijos. ¿Cuántos padres aquí tienen compasión por sus hijos? ¿Cuántos padres aman a sus hijos? Como se compadece el Padre de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Gloria sea a Dios. Es importante que reconozcamos que este nombre nos llama a una identidad con nuestro Salvador. Nuestro Salvador es nuestro Padre celestial.
Gloria sea a Dios. Aleluya. Mire, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted y yo hemos sido dados el gran privilegio de escapar de las mentiras que puede levantar el diablo para robarnos o para robarnos nuestra identidad o para mantenernos bajo el yugo de esclavitud. Y una de estas verdades es que el que murió en la cruz del Calvario es un niño nacido, un hijo dado, pero es el Padre eterno. Es el Padre eterno, es el Dios fuerte, el Padre eterno, el que vino a rescatar nuestras vidas por amor a usted y a mí. Amén. Gloria sea a Dios. Le invito a ponerse de pie este día.